Bien, voy a empezar con el video en la simulación por un estudiante. Primero voy a optar cómo descargarlo. Hay un software que he encontrado que sirve para el modelo de temperatura. Ponemos Lob, Lob Simulator, entramos a la página y este software nos dice que podemos simular controles PID y a la vez nos da una versión de prueba de 7 días. Entonces nosotros la descargamos, acá está descargado, eh, lo instalamos, pero como yo ya lo tengo descargado, eh, entro directo al software de simulación. Acá como lo tengo la versión de prueba, esto es un software de simulación de temperatura donde yo puedo controlar, por ejemplo, tengo dos parámetros. Acá tengo el controlador en sí y la variable de temperatura o la variable de proceso, en este caso sería la temperatura. Por ejemplo, si el set point lo cambio a 50, automáticamente el controlador, o sea, la variable de- la variable de proceso me tiene que equilibrar a un set point similar. No puedo controlar estas variables en tiempo real. Como le dije, por ejemplo, el set point lo pongo a 50, automáticamente la temperatura me tiene que dar igual al set point, ¿no? A través del controlador. Y como verán, en un instante de tiempo ya tengo el set point igual a la variable de proceso o igual a la temperatura. Ahí está. O sea, se asemeja un poco a la temperatura. Por ejemplo, si yo pongo un set point de 100 grados centígrados, 100 grados, lo doy enter y automáticamente me va a equilibrar la variable de temperatura igual al set point. Pero acá tenemos dos parámetros, dos variables que el software nos permite trabajar. Por ejemplo, eh, tengo el disturbio y el ruido. Son dos variables. Por ejemplo, si el disturbio yo lo puedo poner en ninguno, ahora que está en ninguno, entonces la recta me va a salir sin ninguna variación, ¿no? Y el ruido también lo puedo poner ninguno. Pero lo voy a probar después para que vean cómo, para que vean la variación. O sea, mi set point yo lo cambio de 200 a 100, entonces la temperatura va a bajar lentamente hasta equilibrarlo al set point a través del controlador. También la recta verde es el set point. O sea, el set point estaba a 200 y yo lo he puesto a 100 bruscamente. Entonces el controlador va a tratar de equilibrarlo, ¿no? Acá. Y la temperatura es la gráfica azul, donde, donde se ve claramente que va a equilibrar al set point. Pero si yo adelanto para ver las variaciones. Ya, lo he corrido el video para seguir mostrando acá cómo es en tiempo real, ¿no? Verán que el set point, la variable, o sea, la temperatura en sí o la variable de proceso va a estar casi igual al set point en un constante de tiempo. Por ejemplo, vemos la recta del controlador que lo hace bajar la temperatura igual al set point. Pero, ¿qué tal si yo pongo una disturbancia? Por ejemplo, una disturbancia que se asemeje a un caso real. Un random walk, entonces, el set point, por ejemplo, tengo un set point a 100. Entonces la temperatura, ya sea ¿no? por causas externas, eh, va a subir a 108 automática. Por ejemplo, ahí vemos sube hasta 113, que es el pico. Automáticamente el controlador va a tratar de estabilizarlo, ¿no? A un set point. Entonces, la temperatura llega a 100, pero en realidad baja.
baja y tiene un pico de, por ejemplo, ahí vemos 89, 88. Y acá vemos la onda, ¿no? Como la temperatura sube y baja. Y el controlador va a actuar en contra para estabilizarlo a un set point. Eso con si presentamos un disturbio. Acá, por ejemplo, otro tipo de disturbio, son picos más pequeños, y la gráfica me va a mostrar automáticamente cómo es la gráfica del disturbio, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura aumenta, el controlador el controlador es como una llave, ¿no? Se va a cerrar, en todo caso, se cierra para que la temperatura baje y así equilibrar un set point de 100. Y ahí como vemos, si yo pongo un ruido, ahora si yo pongo sin ninguna disturbancia, ya no me va a aparecer estos picos. Pero también acá puedo probar con un nivel de ruido, porque el ruido también afecta, según la teoría, afecta a nuestra variable de proceso. Por ejemplo, si yo pongo un ruido medio o, o un low, me va a salir algunos picos que apenas se ven, ¿no? Unas pequeñas variaciones o unos pequeños disturbios que se va a ver en la gráfica. Y así, por ejemplo, si yo cambio bruscamente mi set point a 200, no doy enter, yo pongo mi set point a 200 y automáticamente el controlador se va a abrir, ¿no? Se va a abrir para que la temperatura, por así decirlo, suba a 200 para igualarlo al set point. Y acá vemos que se va a equilibrar. Como verán ahí, el set point o la temperatura es prácticamente casi igual al set point. Porque tenemos unas pequeñas variaciones, unos pequeños picos, por el mismo hecho que le he puesto un poco de ruido. Si lo quito el ruido, automáticamente se va a igualar, ¿no? Ahí tenemos en tiempo real cómo trabaja. Ahí tenemos como vimos, ¿no? O sea, se equilibra el set point 200, la variable de proceso 200 y el controlador. Es el controlador en forma automática, pero también puedo controlar de forma manual. Por ejemplo, yo lo bajo el controlador y automáticamente la gráfica me muestra acá, ¿no? Por así decirlo, lo cierro la llave o lo cierro una válvula, automáticamente la temperatura o la variable de proceso va a bajar, ¿no? Va a tener un cambio. Eso es lo que se quiere demostrar a través de este software, eh, que tiene muchas aplicaciones, ¿no? O sea, simula en las variables de proceso, en este caso la variable de temperatura. Muchas gracias.